Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal. El día de hoy te quiero hablar sobre un comentario que me hicieron muchísimo después de hacer el tour por mi jardín y se repetía mucho esta pregunta que cómo hago para mantener el jardín, si tengo alguien que me ayude. Entonces quería hablar un poquito más a fondo sobre este tema que me pareció muy importante y a la vez interesante para aclarar todas estas dudas. Entonces espero ser lo más específica posible y también espero y me acompañen a lo largo de este video. Antes de comenzar, recuerden suscribirse a mi canal, compartir mis videos, de dejar un comentario, un me gusta. Saben que siempre estoy pendiente de todos sus comentarios y ahora sí, bienvenidos. Bueno, ahora sí, para que iniciemos con la temática del día de hoy. En respuesta a esa pregunta, bueno, sí trabajo sola en el jardín, todo el trabajo que hago es de mi parte, no tengo alguien que me ayude. En algunos comentarios he hablado acerca de este tema, pero no tan a fondo como lo espero hacer el día de hoy. Y se sorprenderán, para muchos puede ser una sorpresa porque es un jardín amplio, requiere muchísimo trabajo. Entonces también les quería compartir algunos tips para poder mantener solo un espacio tan bonito con tantas plantas y que a la vez también requieren mucho esfuerzo, trabajo. Entonces es cuestión de organizarse y eso puede ser el primer punto. Procuro siempre organizar las diferentes actividades del jardín, las que requieren mucho más trabajo, por ejemplo, las que más me cuestan, que son preparar el sustrato, porque aquí lleva diferentes materiales. Por ejemplo, tengo que ir a buscar la tierra negra a diferentes lugares, no tengo un lugar cercano en el cual pueda adquirir la tierra negra o comprarla, tengo que desplazarme, buscar la tierra negra y es una gran cantidad, no son unos 2 o 3 kilos, muchas veces tengo que conseguir 3 o 4 bultos, entonces de 50 kilos, entonces para mí representa un esfuerzo también hacer este tipo de actividades. Previo a eso, cuando ya tengo programado preparar el sustrato, lo que hago es 3 meses antes preparar el abono orgánico, empezar la preparación del abono orgánico, y esto lo hago también para mejorar la calidad del sustrato y como todos los beneficios que les he hablado de los abonos orgánicos. Previo a eso, en los 3 meses empiezo a prepararlo y utilizo diferentes materiales. Dependiendo de eso también se ve reflejado como el tiempo en la descomposición de todos estos materiales y siempre estoy como calculando esos 3 meses o 4, dependiendo también de los factores climáticos, para descomponer los materiales. Terminado ese proceso de descomposición, lo que hago es retirar los materiales más grandes del abono orgánico, luego lo coloco en unos bultos y donde me quede mucho más fácil para mezclarlo. Y cuando ya tenga listo el abono orgánico, empiezo a buscar la tierra negra y la cáscara de huevo, que son esos tres materiales que utilizo para preparar el sustrato. Esos son como los trabajos que más me cuestan realizar en el jardín y la mayoría de veces siempre procuro programar estas actividades porque, como les he mencionado, es la que más tiempo y esfuerzo requiere. Entonces resulta muchísimo más fácil tener todos los materiales ya listos para empezar a mezclar y preparar el sustrato. Bueno, el riego también, como segundo paso, el riego también representa, no es tanto el esfuerzo, sino más que todo el tiempo que tenemos que dedicarnos a regar planta por planta, y si son muchas, entonces implica más tiempo. Entonces lo que he podido apreciar y como que me ha facilitado muchísimo la vida es en el jardín es tener diferentes variedades de plantas. Por ejemplo, a las plantas de flores las riego dependiendo también los factores climáticos cada 3 días. Si es en invierno, que son las épocas donde más llueve, una vez por semana. Y por ejemplo, las que están en la parte alta del jardín las riego un poquito más seguido que las que están aquí en el suelo. Entonces todo eso como que influye
y no tengo que dedicar muchísimo tiempo a estar regando. Por ejemplo, las que están al otro lado del jardín, que son mis plantas de interior, las riego una vez por semana, incluso en estas temporadas que está lloviendo muchísimo y la humedad ha aumentado bastante, entonces las estoy regando más o menos una vez cada 10 días. No siempre tengo que dedicar la misma cantidad de tiempo para regar mis plantas. Muchas veces es media hora, otras veces puede ser una hora, incluso pueden ser unos 15 minutos. Y también me ha ayudado muchísimo que tengo plantas, no están protegidas por un techo, están a la intemperie, y pues como ha estado lloviendo mucho, entonces esto me ayuda a que se mojen por la lluvia y así no tengo que regar. Cuando son las épocas de verano, que es donde no hay nada de lluvias, ahí sí tengo que regar muchas veces. Me toma más de casi unas 2 horas regando todas mis plantas, porque ahí sí es donde más hay que estar pendiente del riego de las plantas. Y entonces también varía dependiendo de la variedad de plantas, la ubicación de las plantas, si están sembradas en el suelo o están en matera, y los factores climáticos, en este caso si es verano o invierno. Siguiendo con el paso a paso de lo que hago en el jardín, creo que los estaré organizando de los que implican más tiempo y esfuerzo al que tiene menos esfuerzo. Y en este caso es el mantenimiento como tercer paso y la limpieza del jardín. Este más que todo requiere muchísimo más tiempo, incluso para limpiar todo el jardín tengo que dedicarme un día completo, y entonces esto también implica organizarme con otras tareas que también obviamente tengo pendientes para poder dejar como todo ese espacio que necesito para poder limpiar el jardín. Pero esta limpieza, digamos, de que me toma tanto tiempo, no la tengo que hacer constantemente, puede ser una vez cada 3 meses. Voy organizando mis otros aspectos de la vida y de trabajo que también, para dejar como ese espacio, ese tiempo para poder dedicarme todo ese tiempo en limpiar y hacer el mantenimiento de mis plantas. Cuando digo limpieza es tener que mover materas, podar, retirar, por ejemplo, podar el césped, podar los setos. Entonces muchas veces no alcanzo a hacer todo eso en el mismo día que tengo programado, y tengo que hacerlo otro día y cuando tenga un tiempito. Pero siempre estoy ahí como procurando organizar mis otras tareas para que tener un espacio, un tiempo más bien, y poder hacer esas actividades del jardín. Y el mantenimiento que más tengo que hacer como constantemente puede ser una vez cada 15 días, y es retirar hojas y flores secas de mi jardín. Como estos días he estado demasiado ocupada, no he podido salir literalmente al jardín. Solo por las tardes he podido hacerles como una ronda para ir supervisándolas, y no he podido ahí dedicarme con mis plantas, he estado bastante ocupada. Entonces les voy a estar mostrando cómo están, porque ya es más de unos 15-20 días que no retiro las hojas amarillas ni las flores. Y también esto se ve reflejado porque ha estado lloviendo muchísimo, la humedad ha incrementado considerablemente, y eso afecta más que todo a mis geranios malbón y a mis geranios hiedra. Entonces el no retirarlas se las mira un poco como abandonadas, algo no tan saludables como deberían de estar. Entonces ese es el mantenimiento que tengo que hacer como en periodos un poco más cortos que la limpieza y el mantenimiento así general del jardín. Y lo hago dependiendo también si tengo el tiempo y cómo estén las plantas. Por ejemplo, si están bien, no tienen tantas hojas, las dejo un poquito más, pero lo hago una vez cada 15 días o un poquito menos. Y así las plantas veo que les resulta muchísimo más favorable para ellas para florecer y mantenerse sanas. Bueno, el siguiente paso es trasplantar. Trasplantar también representa, es un trabajo algo pesado, pero se ve, digamos, como todo ese trabajo disminuye cuando está preparado el sustrato. Entonces
tengo que dedicar menos tiempo, simplemente tengo que identificar las plantas que necesito trasplantar o cambiar de sustrato o ampliar de matera, la cantidad de sustrato que necesito y organizar mis plantas que voy a trasplantar, y eso es todo. Bueno, y esta es una de las tareas que más me gusta realizar, porque puedo apreciar las plantas como están, el estado de sus raíces y de la planta en general. Y también es como un tiempo de meditación, igual que al hacer el mantenimiento a mis plantas, retirar las hojas. Es como un tiempito de meditación, como de bienestar para mí, porque me ayuda muchísimo para centrarme y como estar ahí en el presente, que siempre les he mencionado que es tan importante en este mundo tan como acelerado en el que estamos. Entonces, ese momento para mí es muy importante, porque la planta después de unos días se va a poner muy bonita, pero también me ayuda muchísimo para mi salud mental, que es tan importante para nuestro bienestar. Y bueno, como anteriormente tenía como la mala costumbre de el mismo día que voy a trasplantar preparar el sustrato, y también me resultaba algo complicado de realizar, porque a veces no tenía el tiempo, dejaba algunas plantas, ya no alcanzaba a trasplantar, dejaba algunas pendientes, y esto me generaba algo de como desorden en el jardín, tenía que posponer todo el trasplante. Entonces poco a poco he ido buscando como esas actividades que me favorecen, que puedo realizar el mismo día, tratar como de agrupar esas actividades que puedo hacer el mismo día, y así me resulta muchísimo más fácil y llevadero todo el jardín, porque si quiero hacer todo el mismo día o ese tiempito que tengo ahí disponible para dedicar al jardín y no tengo claro qué es lo que voy a hacer, entonces me va a frustrar muchísimo no poder culminar todas esas tareas. Entonces siempre procuro, antes de dedicarme un tiempo al jardín, organizar, programar qué tareas puedo hacer. Por ejemplo, si voy a trabajar con preparar el sustrato, que si ya tengo algo de tiempo, ¿qué otra tarea puedo hacer? Por ejemplo, podría podar o limpiar. Entonces, como procurar ahí agrupar esas tareas como que están de alguna manera relacionadas, o para poderlas realizar. Y algo que también me ha ayudado muchísimo para que me rinda así el trabajo en el jardín es tener seleccionadas las plantas que voy a trasplantar. Muchas veces tengo que trasplantar, así estoy revisando mis plantas, solo una o dos, entonces no hay problema. Pero cuando ya tengo un grupo bastante grande, entonces ya me representa más tiempo, traer más sustrato, entonces todo eso tengo que tenerlo en cuenta para ese día, para trabajar aquí en el jardín. Y la última tarea que también tengo que realizar, no constantemente aquí en el jardín, pero también requiere tiempo, es el abonado. Porque utilizo diferentes maneras para abonar mis plantas, como ya les he mencionado. Utilizo abonos orgánicos, abonos inorgánicos, abonos orgánicos líquidos, aplico al sustrato, aplico al follaje, entonces, y no todo lo hago, digamos, no fertilizar mis plantas, no lo hago todo el mismo día, y digamos, utilizo diferentes técnicas, por ejemplo, para abonar con abonos. Lo más fácil es abonar con abonos inorgánicos, simplemente aplico una pequeña cantidad y estaría listo. Sí, tengo muchas plantas, entonces ahí sí requiere algo de tiempo, pero cuando voy a fertilizar con abonos orgánicos tengo que retirar algo de sustrato, o si lo voy a utilizar, lo voy a aplicar solo por la superficie, tengo que tapar ese abono orgánico, así que tengo que tener una pequeña cantidad de tierra negra, o por ejemplo ya tengo identificado qué día tengo que abonar, o más o menos qué días, entonces tengo que tener el abono orgánico listo, preparado, no tengo que ir el mismo día y decir no tengo el abono, tengo que prepararlo ahora donde lo busco, entonces no. Como siempre todas estas actividades acostumbro a escribirlas en una agenda, entonces ella reviso, ella hasta esta fecha aboné mis plantas con abono orgánico, así que la siguiente fecha para abonar es esta. Entonces esto tengo todo ese periodo
para preparar el sustrato, y cuando ya esté cerca para el abonado, entonces empiezo a revisar cómo va el abono orgánico, y el día que tenga que abonar ya está listo, simplemente tengo que ir a traer y abonar mis plantas y eso es todo. Cuando voy a abonar con abonos orgánicos líquidos, puede ser al sustrato o al follaje, también tengo que mirar si tengo como esa mezcla lista para aplicar, y siempre ahí busco como ese espacio de tiempo, ese tiempo para tenerlo preparado, y el día que voy a aplicar a mis plantas ya tenerlo listo, simplemente mezclarlo y aplicarle a mis plantas ya sea en el sustrato o fumigarlo. Entonces eso me ayuda bastante. En conclusión, lo más importante para poder tener un jardín así amplio, con muchas plantas, florecido, con un buen mantenimiento, es organizarnos, tanto nuestra vida en el jardín como nuestra vida profesional, laboral, social, ir organizando para que poder tener ese tiempo y dedicarle a nuestras plantas, y también ir agrupando qué actividades podemos hacer este día, tal día voy a hacer esto, pero como también tengo que hacer, identifico como también tengo que hacer esta tarea en el jardín, las voy a agrupar, y como tengo un poquito más de disponibilidad de tiempo, voy a hacer estas dos tareas. Y también lo que veo que me funciona muchísimo es tener variedad de plantas, no solo de flores, sino también plantas de interior, cactus, que son unas plantas que necesitan unos mantenimientos muchísimo más bajos que las plantas de flores. Y también, si es posible, no solamente tener sembrado plantas en materas, sino en el suelo, que eso nos ayuda muchísimo. Entonces, bueno, ya empezó a llover otra vez y han sido meses de muchísima lluvia, entonces tengo que estar ahí también pendiente de mis plantas, porque las tengo a la intemperie, pero veo que no les está yendo bien, entonces tengo que traerlas. Apenas unas semanas no llueve, entonces vuelvo y las saco, pero vuelve a llover, entonces tengo que volverlas a entrar, y así tengo que estar ahí con ellas, porque muchas se resienten bastante, pero otras han sabido sobrellevar todos estos factores climáticos tan variantes en estos últimos meses. Bueno, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero hayan disfrutado, y más que todo tener como una idea para poderse organizar con sus plantas. Espero sea de ayuda, y antes de despedirnos, recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, un me gusta, y a todos ustedes gracias por estar aquí.